Hola espectadores, espectadoras, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión, seguiremos con el final de este iceberg, lo cual no hubiese sido posible determinar, si no fuera gracias al apoyo de toda la audiencia que vio la parte anterior. Antes de finalizar, me gustaría decir que si este video llega a 200 likes, continuaré con esta saga, y trabajaré en el volumen 2 de este iceberg. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Nessie fue una película de ciencia ficción cancelada que habría sido una colaboración entre Hammer Film Productions, un gigante de las películas de terror, y Toho, famoso por crear Godzilla. La película estaba dirigida por Brian Forbes y Michael Anderson y escrita por Forbes. Los efectos especiales los iba a hacer Teruyoshi Nakano, el mismo que hizo los efectos de las películas de Godzilla en los años 70. La película fue cancelada debido a los problemas financieros que Hammer estaba experimentando durante el tiempo y la competencia con Tiburón y la nueva versión de 1976 de King Kong. Los únicos materiales que se sabe que existen de la película son un guión y guiones gráficos, los cuales se encuentran actualmente perdidos. La trama de la película se extendería desde Inglaterra hasta Japón y contaría con actores japoneses. La historia comenzaría con el monstruo del lago Ness creciendo después de haber sido expuesto a un químico tóxico llamado Mutante 4. Nessie luego atacaría una plataforma petrolera en el Mar del Norte y un aerodeslizador. El intento militar de luchar contra Nessie fuera de Gibraltar y lanzando un destructor de submarinos, pero ambos intentos fracasaron. Nessie finalmente moriría en el estrecho de Sunda. Además, habría habido una búsqueda del tesoro y una ciudad submarina involucrada, sin embargo, no se sabe mucho sobre a qué conduciría esto. El alimento del miedo, fue una película de terror mexicana de 1994 dirigida por Juan López Moctezuma, siendo este filme su último trabajo antes de fallecer un año después, en 1995. La película está basada en una leyenda mexicana llamada La Tamalera Asesina. El filme tiene lugar en un barrio marginal de la Ciudad de México cuando una compañía presenta un acto circense, dirigido por Don Ramón, interpretado por el propio director, y su esposa Petra tienen que cuidar a la hija de un vecino apodado Pulga que está preso por narcotráfico. Petra piensa que Flea debe ganarse la vida, a pesar de tener 5 años, encomendándole varias tareas domésticas. La niña más tarde se hace amiga de Pepito, que trabaja como payaso en la calle. Las complicaciones surgen cuando una persona con tendencias satánicas llega a la casa de Ramón y desarrolla un interés romántico en Petra. Una pelea entre los tres adultos hace que Flea sufra un fatal accidente. Para no meterse en problemas con las autoridades, Petra utiliza la carne de Pulga para hacer tamales que vende en la calle. La película ha permanecido mayormente oscura desde su proyección original en varios cines mexicanos, no hay carteles disponibles para la película, esta tuvo una calificación baja y el hecho de que la mitad del elenco falleció, hace que las posibilidades de encontrar una copia sean mucho más dificultuosas. La información disponible sobre la película también es deficiente, siendo IMDb y el sitio de la Secretaría de Cultura de México los únicos sitios con información más confiable sobre la película. El filme fue exhibido en agosto de 2006 en el Festival de Cine de Terror Macabro, no se volverá a exhibir. Algunas fotografías del rodaje fueron reveladas en una entrevista con Jorge Victoria en el canal Las Redes en Vivo. En el video se cuentan algunos detalles de la producción y lo que sucedió tras la muerte de Moctezuma. Los monstruos del volcán, fue una película estadounidense de 1957 sin hacer, que se habría construido alrededor de las imágenes de efectos especiales de la película Godzilla de 1955. Después de que un grupo de productores de Hollywood adquiriera los derechos de distribución en Norteamérica de Godzilla Rights Again, contrataron a los escritores Ib Melchior y Ed Watson para crear un guión original que incorporara las secuencias de efectos especiales de la película original, transformando a Godzilla y Anguirus en simples dinosaurios. Cuando el estudio de producción propuesto para la película cerró, la película se vendió al productor Paul Schreidman. En lugar de utilizar los monstruos del volcán, hizo reeditar la película japonesa original en Gigantes, El monstruo de fuego, que fue estrenada en cines por Warner Bros. En 1959. El fantasma de la ópera, estrenada en 1916, se considera la primera adaptación cinematográfica de la famosa novela de Gaston Leroux del mismo nombre.
Esta adaptación, a juzgar por relatos antiguos, es relativamente cercana a la versión de Leroux, incluidas escenas en las que el fantasma obliga a Christine a casarse con él. La película difiere un poco en algunos aspectos en relación con el final. La trampa de agua en la que se coloca a Raoul se reemplaza por una pequeña habitación que se calienta como un horno. En otra desviación, a diferencia de la novela, Christine no acepta el amor del fantasma. En cambio, Raoul y su compañero masculino encuentran una pequeña abertura en la sala de la trampa, encuentran a Christine y huyen juntos. La caldera de la trampa se sobrecalienta y explota, matando a Eric en la explosión, lo que difiere de su muerte mucho más pacífica en la novela. La película se proyectó en Austria y los Países Bajos entre 1916 y 1917. Luego, lo más probable es que se devolviera al estudio, donde se extravió o se destruyó. No han resurgido imágenes fijas, imágenes o incluso imágenes oficiales de la película. Last House on the End Street fue una película de terror de 1977 escrita, dirigida, producida y protagonizada por Roger Watkins. La película es conocida por su intensa sangre y su atmósfera inquietante, con muchos rumores en torno a la película, incluida la posibilidad de que los asesinatos representados en la pantalla fueran reales. No ayudó a estos rumores el hecho de que los créditos presentaban seudónimos en lugar de los nombres reales de los miembros del elenco, lo que los hacía muy difíciles de rastrear. Se necesitarían casi 30 años para que se revelara el nombre real del creador. Sin embargo, incluso antes de que la película se proyectara oficialmente, en algún momento de 1973 se proyectó un corte anterior de 3 horas conocido como Los relojes de Cuco del infierno. La violencia que se muestra, debido a estos disturbios y la controversia general que rodearía la película, esta versión se retiró rápidamente de los cines y se cortó y editó en gran medida, dejando la película final en solo 77 minutos. Si bien la película final tuvo un lanzamiento limitado en los medios domésticos, se lanzó oficialmente en DVD como un lanzamiento limitado en 2001 y 2002 de Barrel Entertainment, y nuevamente en 2018 como fabricado bajo demanda. El corte original de 3 horas no se ha lanzado de ninguna forma, teniendo en cuenta la cantidad de controversia que generó el metraje sin cortes, es posible que haya sido destruido en un intento de evitar más problemas en el futuro. Sin embargo, hay rumores de que un archivo de películas de Nueva York tiene una copia del corte de 3 horas. La pata del mono, es una película estadounidense de 1933 basada en la historia de terror del mismo nombre. La trama de la película trata de una pata de mono, que puede conceder 3 deseos y cómo cada deseo tiene consecuencias inesperadas. La adaptación cinematográfica incluyó más detalles que la historia original más corta, incluida una historia de fondo para la pata y un final inesperado. En diciembre de 2000, un usuario de IMDb publicó una reseña de la película, que había visto en 1933, cuando tenía 9 años. La película sobrevive solo en francés y no se sabe que existan copias en inglés. Ve y tómalo, es una película muda de aventuras, terror y comedia estadounidense de 1920 dirigida por Marshall Neilan y Henry Simmons. La trama gira en torno a los violentos asesinatos de un hombre mono, un gorila al que un científico loco le ha dado el cerebro de un criminal brutal y un intrépido periodista que intenta averiguar la causa de los mismos. La película obtuvo muchas críticas positivas, con muchos elogios por la actuación del exboxeador Bull Montana como el hombre mono. Su maquillaje se consideró tan realista que hizo que varias mujeres en el estudio se pusieran histéricas y se desmayaran. A pesar de sus elogios y popularidad, se pensó que la película se había perdido, hasta que se encontró una copia en el archivo cinematográfico de la Cineteca Italiana en Italia. Sin embargo, esta copia de la película aún no se ha compartido públicamente. Black the Ripper, o Negro el Destripador en español, es una supuesta película de terror de Blaxploitation, que puede haber sido lanzada alrededor de 1974 a 1976, la película fue una versión de género de la historia de Jack el Destripador. Se cree que Frank Saletri, el escritor de la película de terror de género anterior Blackenstein, puede haber sido el director, está envuelto en un misterio. Debido a la naturaleza extremadamente oscura de la película, no se puede confirmar si terminó la producción o si alguna vez se estrenó en cines.
Desde principios hasta mediados de la década de 1970, se estrenaron una serie de películas realizadas y protagonizadas por actores negros para atraer al público urbano afroamericano. El género recibió el apodo de Blaxploitation y las películas resultantes se celebran hoy por su libertad para mostrar un punto de vista negro único, incluidas varias nuevas versiones del terror clásico y otras propiedades de género establecidas. Además de este enfoque de nicho, muchas películas de Blaxploitation se produjeron de forma independiente con pequeños presupuestos. Los resultados generalmente carecían de la comercialización convencional, y se presentaban principalmente en teatros más pequeños en los centros urbanos más grandes. La existencia de Black the Ripper aún no se ha confirmado. Si bien algunas personas han afirmado haberlo visto y el sitio web dailygrindhouse.com tiene un artículo que detalla la película, no está disponible en forma oficial, y nadie identificado como relacionado con la producción se ha presentado. En el mejor de los casos, el filme parece haber sido producido apresuradamente, o tal vez rescatado después de haber sido desechado inicialmente, lo que ayudaría a explicar la naturaleza inconexa de la película terminada, para un posible lanzamiento local menor, similar a muchas películas de Blaxploitation de la época. Y simplemente no se consideró digno de conservación. El Destructor de Fantasmas es una película dramática de terror perdida protagonizada por H.B. Warner. Fue estrenada el 7 de diciembre de 1914 por Paramount Pictures. Fue la primera adaptación de la obra de Broadway de 1909, con más elementos dramáticos en comparación con la adaptación posterior de 1922 protagonizada por Wallace Rabe, que presentaba más elementos de comedia. Robando la tumba de Cleopatra, fue un cortometraje mudo de 1899 dirigido por Georges Méliès. Una de las primeras películas de terror jamás realizadas, se trata de resucitar a la momia de Cleopatra. En él, un hombre corta en pedazos la momia de Cleopatra y luego produce una mujer de un brasero humeante. Si bien hoy en día el director Méliès es más conocido por su icónica película Un viaje a la luna, fue esta película la que llamó la atención del productor Charles Urban, quien estrenó la película en Estados Unidos bajo el nombre anteriormente mencionado y posteriormente distribuyó muchas de las otras películas de Méliès. El filme es considerado una obra perdida, aunque se informó que se descubrió una copia en Francia el 22 de septiembre de 2005, pero resultó ser una película diferente que involucra el robo de tumbas. Las noches del hombre lobo, fue una película de terror hispano-francesa de 1968 dirigida por René Godard y escrita y protagonizada por Jacinto Molina Álvarez, conocido como Paul Naschy. La historia trata de un profesor que se entera de que un alumno suyo sufre de licantropía, y con el pretexto de ayudarlo, lo usa como instrumento de venganza al controlarlo por medio de ondas de sonido cuando se transforma. Desafortunadamente, ha surgido muy poca información sobre la película. Incluso los detalles estándar, como el elenco y el equipo, son controvertidos porque no hay información sobre ellos, excepto el mismo Paul Naschy. Es posible que esta película más tarde se convirtiera de alguna manera en La furia del hombre lobo de 1970, ya que las tramas de las dos películas son muy similares y eso explicaría por qué Lynch ya no existe. En el documental dedicado al legado y memoria de Paul Naschy, el hombre que vio llorar a Frankenstein, se muestra una supuesta imagen de esa película perdida. Nadie ordenó el amor, es una película dramática británica de 1972, dirigida por Robert Redford Davies. La trama trata sobre una serie de tragedias que se desarrollan durante el rodaje de una película de bajo presupuesto de la Primera Guerra Mundial llamada The Somme. Redford Davies, uno de los directores más prolíficos del cine de explotación británico, probablemente pretendía que la película fuera una exposición del funcionamiento del género, particularmente porque el elenco está formado en gran parte por veteranos del género. Desafortunadamente, el estudio le dio muy poca promoción a la película y finalmente fue criticada por los críticos, muchos de los cuales criticaron la dirección de Redford Davies. Según Ingrid Pitt, las consecuencias resultantes hicieron que el director sacara de circulación a Nadie ordenó el amor y se trasladara a los Estados Unidos, llevando consigo todas las copias de la película.
Pitt también afirma que Arthur Davis ordenó en su testamento la destrucción de las huellas tras su muerte en 1977. Alrededor de 2012, un coleccionista anónimo entregó una copia del guión de la película al BF y el guión incluía los guiones tanto de la película en sí como de la película de ficción cuya producción describe. Sin embargo, si la afirmación de Ingrid Pitt es correcta, es muy probable que la película se pierda más allá de las imágenes fijas en blanco y negro que sobreviven. El fantasma de la ópera es una película de terror británica de 1962 dirigida por Terence Fisher, una adaptación libre de la novela de 1910. Cuando la película se estrenó en la televisión estadounidense en NBC a mediados de la década de 1960, se agregaron nuevas escenas que prolongaron el tiempo de ejecución de la película de 84 minutos a 98 minutos. Se creó una trama secundaria que involucraba a un par de inspectores de policía de Scotland Yard tras la pista del fantasma. Estos personajes eran el inspector de policía Ward y el inspector de policía Dawson, interpretados por Liam Redmond y John Madison respectivamente. Los dos miraron y discutieron artefactos relacionados con el caso que estaban en exhibición en el Museo Negro de Scotland Yard. Otra nueva escena involucró el intento de asesinato de la amante de Lord Ambrose Darkey. Hammer no filmó ninguna de estas imágenes adicionales, ni tuvieron ninguna participación. Fue creado por Universal Studios. Las nuevas escenas no han visto la luz del día en la televisión desde su primera ejecución. El 11 de agosto de 2020, Grita Factory lanzó un Blu-ray de edición de coleccionista que presenta el corte más largo como característica adicional. El rodaje de Bestia Gigante de la Horda Nesura comenzó en otoño de 1963, bajo la dirección de Mitsuo Murayama. El plan era tener ratas vivas invadiendo decorados en miniatura. Su Imation se usaría para el gigante solitario Nesura. Sin embargo, cuando llegaron las verdaderas ratas de alcantarillado sin entrenar, una infestación de pulgas y piojos se extendió por el set, y las ratas comenzaron a escapar e infestar los negocios cercanos. Las ratas finalmente fueron destruidas a través de pesticidas y canibalismo, irónicamente programado para suceder en la película, y la producción se cerró. Se filmaron al menos 20 minutos de metraje. Noriaki Yuasa, futuro director de Gamera, supuestamente compiló el metraje en un tráiler, pero se desconoce el paradero de este metraje. Todavía existen fotogramas publicitarios de la película. Sin embargo, estos no son fotogramas de la película filmada. Producida en 1985 por Santo Víctor Rigatuso, también conocido como Robert Bob Harris, es una película de ciencia ficción, sobre extraterrestres devoradores de hombres, nativos del planeta ficticio de Soran, que invaden la Tierra y se enfrentan con luchadores profesionales de Estados Unidos y la Unión Soviética. Rigatuso, interpretando al personaje de Santo Gold en una escena grabada en el Centro Cívico de Baltimore, interpreta una canción antes de la trifulca culminante de la película. La película fue protagonizada por algunos luchadores profesionales de la WWF, ahora WWE, y se realizó con un presupuesto de $2 millones. Se promocionó a través de infomerciales para el negocio de joyería por correo Santo Gold de Rigatuso. En 1987, después de 2 años de editar la película, Rigatuso estaba teniendo problemas para encontrar un distribuidor y decidió alquilar algunos cines locales y proyectarla él mismo en el transcurso de una semana, aunque solo realizó algunas funciones y la película no recaudó ni cerca de su presupuesto de $2 millones. Después de 1987, Circo Sangriento, no se mostró públicamente y se pensó que se había perdido durante años hasta una proyección secreta en el Alamo Drafthouse Ridge en 2014. En 2008, la compañía Santo Gold anunció en su sitio web que habían redescubierto una copia en 35 mm de la película y buscamos productores para un lanzamiento oficial. Ningún productor firmó y los rollos de película originales de 35 mm finalmente se ofrecieron en eBay en 2011, dos con un precio inicial de $21 millones y un precio de compra inmediata de 750 millones, incluido el seguro, o una opción para comprar una sociedad en la película. No se hicieron ofertas ni asociaciones, y los carretes no se vendieron. 2 años y medio después, a fines de diciembre de 2013, otro vendedor ofreció los carretes de la película en eBay. La oferta más alta cayó por debajo del precio de reserva, por lo que los carretes no se vendieron.
En abril de 2014, la película finalmente se proyectaría nuevamente en el Alamo Drafthouse Ridge en Austin, Texas, como parte de una proyección secreta. Un año después, alrededor del 27 de mayo de 2015, se puso a la venta en eBay una copia LPP de 35 mm de la película, que se supone que es la misma copia de la lista de 2013 y la proyección de Drafthouse Ridge de 2014. Sin embargo, a diferencia del listado anterior, esta impresión solo tiene una opción de compra. La impresión estaba disponible por $3.500 en junio de 2015. Se desconocen los planes futuros para estrenar la película. El único metraje de Blood Circus que han aparecido en línea son fragmentos breves que se ven en un viejo infomercial de Santo Gold. El Hombre Lobo es una película muda de 1913, dirigida por Henry Cray y estrenada por Universal Studios. Se cree que es el primer largometraje sobre un hombre lobo, y es la primera película de la serie Universal Monsters. No se sabe que existan copias de la película, ya que todas las copias conocidas fueron destruidas en incendios de armarios olvidados. Grizzly fue una película de terror independiente, generalmente conocida como una copia de Tiburón, pero con un oso en lugar de un tiburón. A pesar de su infamia como mala película, ha sido elogiada por sus excepcionales efectos especiales violentos. La película tiene algunas escenas eliminadas que aún no han resurgido. Dentro de esas escenas eliminadas se encuentran una escena en la que el guardabosques discute el cierre del albergue con Walter Corwin. Probablemente eliminado para ahorrar tiempo. Un ataque extra. No hay detalles al respecto y nunca se menciona en la película, pero es notable que una muerte, que ocurre en una cascada, nunca se mencionó en ningún momento de la película, por lo que es muy posible que haya otra muerte. Una escena donde los cazadores matan a un oso negro por error. Posiblemente cortado debido a otra escena en la que un oso negro deambula por un campamento de cazadores y afirman que es el cachorro del oso pardo asesino. Si reconocieran que el oso negro es una especie diferente, la sutil falta de lógica no cuadraría. Un corte más largo de la muerte de Don, el piloto de helicóptero, que fue más gráfico. La película muestra sangre brotando de su boca en el DVD de Escorpión, y es un poco más larga, pero es posible que también haya una toma de su cadáver mutilado. Scott también tuvo una muerte más larga. En la película, lo ves noqueado, enterrado, inmediatamente despierto y luego los osos regresan. Luego se corta, pero hay informes de que tuvo una muerte gráfica en pantalla. Ninguna de estas escenas ha resurgido todavía. Hubo un monólogo especial que solo se usó en el lanzamiento del disco láser japonés, que nunca se ha visto en otro lanzamiento. Llegó antes de los créditos y discutió cómo los ataques de Grizzly se estaban volviendo cada vez más comunes. Número 13, también conocida como Señora Peabody, es una película incompleta de 1922 de Alfred Hitchcock. Habría sido su debut como director y habría sido escrita por Anita Ross, quien afirmó estar asociada con Charlie Chaplin, producida por Gainsborough Pictures. La filmación tuvo lugar en Londres, Reino Unido, y lo poco que se sabe sobre la historia es que se centró en los residentes pobres y de bajos ingresos de un edificio que fue fundado por George Foster Peabody y financiado por Peabody Trust. Originalmente, el tío de Hitchcock, John Hitchcock, financió la película. Cuando se agotaron estos fondos, Clare Greer dio algo de dinero a la película, lo que la ayudó a protagonizar 6 de las futuras películas de Hitchcock. Sin embargo, estos fondos se agotaron después de que se filmaron aproximadamente 2 carretes de la película, lo que provocó que la producción se cancelara por completo. Hitchcock rara vez habló sobre la película, pero cuando lo hizo, describió la experiencia como algo castigadora y afirmó que la película no era muy interesante en general. Los 2 carretes que se filmaron, no se han estrenado de ninguna forma y, en consecuencia, son muy deseados por los coleccionistas e historiadores de películas. La probabilidad de que los carretes sobrevivan no es alta ya que la película no se terminó, el interés de Hitchcock en la película se había extinguido y en las películas en general, y en ese momento se consideraban desechables a menos que fueran muy rentables. Devoradores de cadáveres, es una película de terror y explotación de zombies de 1974, escrita y producida por Lawrence Saslemchuk y dirigida por Donald R. Passmore y Klaus Peter, quien también se desempeñó como director de fotografía.
Saselemchuk era dueño del 69 Drive Inn en Ontario, donde la película también tuvo su presentación inicial. La mayor parte de la acción se transmite a través de flashbacks y secuencias de pesadilla. La película comienza en una funeraria donde se prepara el cuerpo mutilado de un joven. A partir de ahí, cambia el joven, su hermana y sus compañeros en un picnic salvaje. Deciden por capricho pasar la noche en un cementerio donde realizan una sesión de espiritismo para resucitar a los muertos. La mayoría de los efectos gore fueron bastante viscerales. Durante una escena en el cementerio, un necrófago le corta la mano a un personaje con una pala y otro es asesinado a puñaladas. Debido a esto, la junta de censura cortó entre 5 y 8 minutos de metraje del largometraje original. Esto provocó la adición de una señal de advertencia para adaptarse a las audiencias aprensivas. Aunque las únicas proyecciones confirmadas fueron en Canadá, Howard Mahler Films compró Devoradores de Cadáveres para un estreno en Estados Unidos. La única forma de adquirir una copia en DVD es a través del vendedor independiente Encore Entertainment. La versión de Encore Entertainment registra 57 minutos y se transfiere de una fuente VHS con fecha de 1993. A pesar de la falta de un avance, el usuario de YouTube RedLeaf Classics publicó el video de 40 segundos de clips de la película en 2009, que finalmente se eliminó. Comenzando en la marca de 17 segundos, el video mostraba escenas que no aparecen en la versión de Encore Entertainment. Estos presentaban a una mujer desconocida devorando una cena de pollo y un personaje macabro que masacraba un cadáver humano. Hasta el momento, no se sabe si estos eran del corte más largo o si se empalmaron de fuentes de películas no relacionadas, y no se han encontrado otros vídeos que contengan las escenas eliminadas. A partir de 2022, la película todavía tiene derechos de autor, y los derechos pertenecen a Don Saselemchuk. Sin embargo, los derechos de autor deberían expirar a más tardar en 2024, 50 años a partir de 1974, lo que haría que pasara al dominio público y permitiría su libre acceso para su duplicación. El misterio del fantasma de Guira, es una película australiana de 1921 de John Cosgrove, que se considera perdida. Se basa en los relatos de la vida real de una familia que vive en Guira, Gales del Sur. La familia real involucrada en los ataques supuestamente apareció en la película. La película sigue a una familia que sufre ataques inexplicables en su casa, incluidos fuertes golpes y lluvias de piedras arrojadas a la casa. La policía tuvo que rodear la casa e incluso vigilar de cerca a la familia, pero los ataques continuaron. Uno de los niños, Minnie, admitió haber tirado piedras a la casa y haber hecho ruido para asustar a su hermano, pero los hechos demostraron que no podía ser sospechosa. Cuando Minnie regresó de una visita a su abuela, que se hospedó en el Glen Inn, los acontecimientos parecieron disminuir. Ha sobrevivido poca información sobre la película y no existe ninguna grabación conocida. Castillo Siniestro, es una película de terror británica de 1932 dirigida por J.R. Newman. Se hizo como un rápido de cuota, que eran películas B hechas en respuesta a la ley de películas cinematográficas de 1927. Supuestamente se proyectó en Liverpool, Londres y Manchester en abril de 1932 y tiene una duración de 50 minutos. Se cree que es uno de los primeros ejemplos de una película de terror británica con un personaje tipo científico loco, además de ser una de las primeras películas de terror británicas. Aún con este mérito, Castillo Siniestro fue mal recibido por los críticos en ese momento. No se sabe que sobrevivan imágenes, avances, imágenes fijas o incluso carteles del filme, por si no fuera poco existe poca información de esta película. El Destructor de Fantasmas es una comedia de terror muda estadounidense dirigida por Alfred E. Green y protagonizada por Wallace Reid, estrenada en 1922. La película es una adaptación de la obra de 1909 del mismo nombre, escrita por Paul Dickey y Charles W. Goddard. Anteriormente se adaptó al cine en 1914, versión que también se ha perdido. Es una de las últimas películas protagonizadas por Wallace Reid antes de su muerte el 18 de enero de 1923. La trama involucra a un joven y su sirviente que escapan de una disputa familiar en un lugar remoto.
Son persuadidos por una hermosa joven heredera para ayudarla a deshacerse de los fantasmas en su castillo español recién ganado. Los avistamientos fantasmales, sin embargo, son obra del duque d'Alba, que espera apoderarse del tesoro escondido del castillo y usarlo para ganar la mano de la heredera. La película se ha perdido durante muchos años y solo sobreviven fotogramas, carteles y anuncios de periódicos. Encierra a tus hijas fue una supuesta película de terror protagonizada por la famosa estrella de terror Bela Lugosi. Parece que se estrenó en 1959, 3 años después de la muerte de Lugosi, y se perdió en el tiempo, pero debido a que solo hay una cantidad extremadamente pequeña de evidencia sobre la existencia de la película, se debate si la película está perdida o solo es inexistente. Debido a que existe una gran falta de información sobre Encierra a tus hijas, no hay una palabra oficial sobre la trama de la película. Una reseña de la película afirma que la trama de la película involucraba a un médico malvado, o vampírico, interpretado por Lugosi, que realizaba experimentos malvados con mujeres, en un intento de devolverle la vida a su esposa muerta. La revisión también afirmó que en la película se incluyeron clips de películas anteriores de Lugosi. Pero también hay informes de que la película mostraba a Lugosi como un presentador que mostraba clips de sus películas más antiguas, y algunos también afirman que se daría dinero en efectivo a los miembros de la audiencia si pudieran adivinar la película correcta de la que era un clip. De la información existente de la película, parece haber sido producida por un hombre llamado Ed Funky, y la película parece tener una duración corta de 50 minutos. Se ha encontrado un supuesto cartel de película, que promociona la emisión de Encierra a tus hijas, como doble largometraje junto a El hombre de Neandertal. Dos extractos del periódico Liverpool Echo confirman esta información y mencionan además, que la fecha de estreno de la película fue el 13 de septiembre de 1959. Esto probaría que la película se emitió en algún momento, aunque probablemente tuvo un lanzamiento limitado. Gary de Rhodes y Bill Kaffenburg, ambos autores que han escrito libros sobre Lugosi, han especulado que esta película podría contener voces en off de la aparición anterior del actor en Murder and Bela Lugosi en 1950. Hambre de Zombies 1 y 2, son dos cortometrajes de 1984 de Richard Kern, algunos de sus primeros trabajos. Es mejor conocido por sus extraños y subversivos cortometrajes, que formaron parte del movimiento cinematográfico No Wave Cinema de Nueva York de los años 70 y 80. Las películas de Kern se distinguen por su contenido sexual, violencia, esquemas de color únicos y apariciones de figuras clandestinas notables como la música Lydia Lunch. Hay fuentes contradictorias sobre el tema de los cortos. Trash Film Roadshows de Johannes Schoner afirma que presenta a un hombre que destroza su apartamento en un ataque de furia violenta, dejando solo al camarógrafo ileso, mientras que la entrada de Movie.com para la película, que también presenta una supuesta toma de la película, afirma que es sobre un grupo de drogadictos que se inyectan heroína y luego vomitan. La última afirmación también está respaldada por un PDF contenido en el sitio web de Kern sobre Hambre de Zombie 2. Poco más se sabe de estos dos cortos. Los cortos no se han lanzado de ninguna forma y se desconoce si todavía existen copias de ellos. La masacre de la página central de Nueva York, es un cortometraje de terror de 1985 estrenado a través de Carlson International y fue dirigido por Louis Ferriol. La película nunca se estrenó en cines ni se vendió en las tiendas. La única forma de obtener una copia era a través de un servicio exclusivo de pedidos por correo a cargo de Macabre Video Underground. Debido a errores tanto en el set como en el corte final, se eliminaron grandes porciones de la película, mientras que el resto se perdió durante un incendio. Ahora procederé a dar una sinopsis del filme. Las modelos en Centerfold, Nueva York, están siendo masacradas por una madre cristiana sobreprotectora con un saco de papas sobre la cabeza. Sus métodos incluyen tragar ácido por la garganta, dejarlos inconscientes con un trípode y brillar luces intermitentes en sus rostros. La policía está bajo investigación y ha encontrado al responsable de los asesinatos de Grizzly. La mitad del metraje nunca se ha publicado, ya que se eliminó accidentalmente durante la producción y se eliminó del corte final. Todas las copias maestras de esta película fueron destruidas cuando un almacén que almacenaba las copias maestras se incendió. A partir de ahora, se empalmaron nuevas imágenes de la cámara web en los primeros minutos de la película.
Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, no olviden darle like a este video, como también compartirlo, así mi contenido puede llegar a más personas. Además si gustan de ver más de mi contenido, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. En la descripción encontrarán mis redes sociales, como así también mi Patreon o PayPal por si quieren patrocinar el canal. Además en la descripción se encuentra el link del server de Discord, que comparto con The Apocalipsis, en donde están cordialmente invitados, en donde pueden encontrar una gran variedad de secciones, y pueden formar parte de esta gran comunidad. Sin nada más que decir, soy Rey de Iconos del Terror despidiéndose. Adiós.